El tema paritario es el momento de negociaciones con todos los gremios de la provincia, con todos los empleados de la provincia que tienen cada uno sus gremios. Comenzó casi en forma simultánea, en cuestiones de días me refiero, con los gremios de los trabajadores estatales como UPCN y ATE, pero también con los gremios docentes, y ahí es donde vamos a detenernos un ratito. La propuesta ya está sobre la mesa, ahora se evaluará, ahora se votará, las bases deciden. ¿Qué dijo una de las partes? ¿Cuál es? La del gobierno. ¿Qué dijo hoy el ministro de Educación? Porque vamos a hablar puntualmente de la paritaria docente. Yo voy a ratificar lo que venimos afirmando. Una cosa es el inicio de clase y otra cosa son medidas gremiales. Por lo tanto, las clases van a comenzar como corresponde el 24 de febrero. Lo que estamos discutiendo ahora, en todo caso, es la posibilidad de llegar a un acuerdo salarial, que lo hemos hecho en un marco de bastante entendimiento, porque a veces tendemos a ver cuáles son las diferencias que existen, pero no necesariamente ponemos en relieve los acuerdos. Y yo quiero destacar que hay un primer acuerdo que esta propuesta, y esto fue reconocido en la mesa, reconoce la inflación. Lo cual lo que sí nos están demandando es una recomposición por sobre la inflación, y en los casos de los salarios más bajos, que creo que son los que tenemos que atender, y salarios medios, la recomposición está por sobre la inflación. Entonces, como la paritaria docente tiene una particularidad, la tenemos que poner, sobre la mesa. Ningún docente, si se acepta esta propuesta, obviamente, va a tener un incremento menor o un ingreso menor a 50.000 pesos, y 50.000 pesos en enero, 70.000 pesos en febrero. Esto implica 120.000 pesos con el salario de febrero, y si un docente que tiene 2 cargos o acumula más de un cargo, esta cifra puede llegar a 140.000 y 240.000 pesos como mínimo incremento garantizado. Bueno, ahí el ministro de Educación, ¿no? Hablaba con la prensa, reproducimos lo que ayer dijo una vez finalizado el encuentro entre las partes. No pudo escuchar el inicio porque estaba llevándose adelante la comunicación. Vamos a saludarlo primero a Rodrigo Alonso desde ANSAFE. Rodrigo, buenos días. José Rosso lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Para usted también, para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, arrancó el ministro así, como que no se negocia el inicio de clases. ¿Qué dice usted al respecto? 24 de febrero, ¿se arranca o no se arrancan las clases? Bueno, eso como siempre se va a estar definiendo en la Asamblea Provincial el día viernes. Está claro que hay una propuesta paritaria en donde orgullosamente en ANSAFE, con nuestra tradición democrática, se van a llevar adelante asambleas departamentales. En el día de hoy, en las 19 delegaciones de ANSAFE va a haber asambleas departamentales. Mañana se va a estar votando en todas las escuelas de la provincia, y el día viernes se va a estar sintetizando en la asamblea provincial. Y ahí vamos a definir cuáles son no solamente la caracterización de la propuesta, sino las estrategias que vamos a definir como trabajadores. Si se acepta y se rechaza, con qué acciones se podría aceptar, con qué acciones se podría rechazar. Todo eso será materia de debate y de definiciones. La propuesta informada totaliza un 5% hasta marzo, es decir, enero, febrero, marzo. Es así, ¿no? Sí, y una propuesta que una primera caracterización es insuficiente. A eso, ¿no? Quería llegar, digo. A ver, claro, pero ¿por qué nosotros decimos que es insuficiente? Creo que hay dos ejes. El primero tiene que ver con ir a la par de la inflación. Entonces usted me dirá, está el 3,1 de enero, que es igual al dato del Instituto Provincial de Estadística y Censo, pero después es el 1,9 por febrero y por marzo, que indudablemente, al no haber alguna cláusula automática de actualización, la inflación se puede disparar y nuevamente originaría una pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces, se habla de esta suma garantizada, ¿no? De un monto garantizado. Ahí el ministro hablaba de 50.000, de 70.000 pesos, pero también hay que decir que eso es solamente para los activos. O sea que los jubilados no van a tener ese garantizado. Por lo tanto, ya un gran problema que van a tener los compañeros jubilados que tienen un aporte solidario, que cobran los aumentos a los 60 días, y que recién en mayo van a terminar percibiendo un incremento que no va a alcanzar
a los 40.000 pesos. O sea que es una propuesta insuficiente, primero, porque pone en duda que vaya a la par de la inflación, y segundo, no recupera lo que partimos el año pasado, que me parece que era la gran expectativa que teníamos los docentes de que esta propuesta paritaria empieza a recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario, un salario que nos ubica a los docentes por debajo de la línea de la pobreza, que nos ubica a un docente que recién se inicia con 633.000 pesos. La verdad que es una situación preocupante. ¿Qué porcentaje hay para el oyente, teleoyente, porque somos radio y tele? ¿Qué diferencia hay en porcentaje, Alonso, entre este 5 y el que ustedes, en cierto modo, esperaban o especulaban que podía llegar a acercarse? Estamos hablando de 20% mínimo, por lo menos, ¿no? Y nosotros lo que planteábamos era lo siguiente. Está claro que cuando hay una pérdida, tanto en lo salarial, en lo laboral, en lo previsional, uno lo que espera son propuestas que empiecen a dar señales, ¿no? Y yo creo que a esta paritaria lo que le faltó en materia salarial es una señal que implique empezar a recuperar lo que perdimos. Primero, garantizando de que no vamos a perder ante la inflación. Por eso yo vuelvo a destacar, el 1,9 de febrero y marzo se puede quedar corto, primer punto. Segundo punto, tenía que haber algún recurso para activos y para pasivos que impliquen un mayor incremento, que impliquen empezar a recuperar ese 23% que perdimos el año pasado, sin contar el incentivo. Por lo tanto, creemos que es una propuesta que se ha quedado corta, una propuesta que es insuficiente. Bueno, a ver ahora, a ver qué va a pasar sobre la votación de bases, como usted dice, ¿no? Y qué va a ocurrir. ¿Considera entonces, por lo que usted me está diciendo, y nos acercamos a un paro? No, mire, yo también en esto quiero hacer una distinción. Una cosa son las caracterizaciones de las propuestas, ¿no? Uno puede caracterizar una propuesta que puede ser, y en el caso personalmente la considero insuficiente, después habrá otras valoraciones. Ahora, una cosa es la caracterización de la propuesta, otra cosa es la estrategia que vamos a tomar como trabajadores, ¿no? Que ahí empiezan a aparecer otros elementos que tienen más que ver con las coyunturas, con las necesidades que tenemos los docentes. Entonces me parece que a partir de hoy, tanto hoy como mañana, va a haber mucho debate en las escuelas. No solamente sobre la caracterización de la propuesta, sino también sobre cuál es la mejor estrategia en este contexto. Bueno, lo que va a pasar el viernes es que se va a sintetizar ese debate con la opinión de los docentes de toda la provincia, y por supuesto llevaremos adelante la resolución que democráticamente tomemos. Aguardar entonces las próximas horas a ver qué va a suceder, ¿no? Lo decía yo, estos premios que, por llamar de una manera, que en su momento iba a conocer ya el año pasado el gobierno y demás, hace que, corríjame si me equivoco, ustedes tengan que reorganizarse al momento de llevar adelante una manifestación. A lo mejor el paro ya no es la opción, repensar justamente la situación. Mira, yo creo que el gobierno ha utilizado una estrategia que es la extorsión, ¿no? Que es el descuento de los días de paro, que es el presentismo, que hay que analizar, ¿no? El presentismo implica que los docentes vayamos enfermos a trabajar, y eso está muy mal. Miren, se jactan de la calidad educativa, y ¿qué calidad educativa va a haber con docentes que tienen que ir enfermos para poder cobrar un plus que encima no es que te salva de la situación económica, no llegás ni a la línea de la pobreza, es un plus de 70.000 pesos? Entonces, yo creo que el gobierno se equivoca si cree que la solución es la amenaza, si la solución es la extorsión.
Lo que debería hacer el gobierno es preocuparse por mejorar el salario, por mejorar las condiciones de trabajo, por cumplir ese contrato electoral. Usted recuerde que ese contrato electoral decía que no íbamos a perder ante la inflación, que iba a haber cláusula gatillo, que iban a respetar a los docentes, a los jubilados con el 82%, nada de eso ha sucedido. Entonces, está claro que los docentes estamos pensando y repensando nuevas estrategias en este contexto. Sí, okay. Eso es así. Pero yo creo que también tiene que llamar a la reflexión a un gobierno que parece que está más preocupado por extorsionar, por apretar, para evitar que llevemos medidas de fuerza, que por mejorar el salario y las condiciones de trabajo. La mirada del gobierno no tiene que estar enfrentándose a los trabajadores, no tiene que elegir a los trabajadores como sus enemigos. Lo que debería hacer el gobierno es originar políticas públicas que impliquen mejores condiciones para enseñar y mejores condiciones para aprender. Por último, porque estamos ya para entregar, el tema es también, yo no pongo a todos en la misma bolsa, como siempre se dice, inclusive pongo siempre ejemplos de uno como comunicador, están los buenos, están los malos, pero también están esos docentes que digamos que siempre buscan situaciones como para no ir a trabajar, y creo que de ahí se japta también el gobierno, la gente, la calle, de que licencias, y eso también hace que la tribuna aplauda estas decisiones del gobierno. ¿Usted considera esto o no? Mire, yo lo que considero es que se habla de eso, pero no se discute con datos sobre eso. ¿Por qué el gobierno nunca quiso discutir qué pasaba con el ausentismo? Que usted sabe que hay una norma de 1983, que establece que las licencias médicas la autoriza el gobierno. O sea, el Estado es el que tiene que garantizar las licencias, las puede autorizar, las tiene que auditar. Ahora, ¿por qué nunca hubo una discusión en la paritaria sobre cuáles eran las licencias médicas, las más frecuentes, cómo eran las auditorías, si el gobierno auditaba o no auditaba, si controlaba o no controlaba, si autorizaba o no autorizaba? ¿Por qué nunca se habló en la mesa paritaria, por ejemplo, de las enfermedades profesionales que tenemos los docentes y que nunca hubo políticas de prevención? Entonces, a nosotros nos parece de que el gobierno tomó un atajo creyendo que el problema del ausentismo se solucionaba con un premio o con un castigo. Y la verdad que el problema del ausentismo no se soluciona ni con un premio ni con un castigo. Se soluciona con políticas que tengan que ver con el cumplimiento de la norma y con políticas que tengan que ver con el cuidado y la prevención de la salud de los docentes. Rodrigo Alonso, muchas gracias por siempre estos minutos, por hablar, se pregunta, responde sin ningún problema, así que bueno, seguiremos atentos y sobre todo atentos a los resultados que se van a dar a conocer cuando, bueno, justamente los docentes, sean los trabajadores, tomen esta decisión, que son ellos los que van a tomar la decisión. Así es, el día viernes en horas del mediodía ya habremos tomado una definición que la vamos a comunicar, por supuesto. Saludos, hasta luego. Hasta luego, buen día.